Hola, mi nombre es Israel y hoy explicaremos las respuestas del examen muestra de la guía oficial de la UNAM para la sección de Historia Universal del Área 3. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los periodos en los que el positivismo clasifica la historia? Para poder responder esta pregunta tenemos que hablar de la periodización. Y en cuanto a la periodización, existen dos maneras que son relevantes para esta pregunta. La primera es el materialismo histórico, el cual es propuesto por Karl Marx y Friedrich Engels, en donde dicen que los periodos van a ser a partir de los modos de producción que dominaron en cada época. Ellos identifican las comunidades primitivas, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y luego el socialismo que eventualmente va a llevar al comunismo. Esta manera de ver la historia está muy relacionada con la economía. Ahora, existe otra manera de ver la historia o de periodizarla, que es la que propone Christoph Cellerius, que dice, vamos a tener la prehistoria y la historia, y dentro de cada una de estas divisiones vamos a tener diferentes periodos. En el caso de la historia está la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La transición entre cada una va a ser a partir de un evento relevante de la historia. Por ejemplo, el fin de la Edad Moderna es el inicio de la Revolución Francesa y con ello inicia la Edad Contemporánea. Cuando vemos las respuestas, vamos a notar automáticamente que varias de ellas cubren estos aspectos. Ahora, en términos del positivismo, esta filosofía que ve a la historia como una ciencia se va a enfocar más en la segunda manera de la periodización de la historia. Recordemos, siglo XIX, el gran representante del positivismo va a ser Auguste Comte. Entonces, en ese sentido, si ya dijimos que es la segunda periodización, la de prehistoria, historia y las diferentes edades, vamos a tener que la respuesta correcta es la opción C. La opción A y la B son directamente relacionadas con el materialismo histórico. En esta incluso nos ponen el modo de producción asiático, que es un añadido al materialismo histórico que explica ya también cómo se comporta la economía en Asia. Y la opción D es una mezcla. Por ejemplo, tenemos sí la prehistoria, pero también nos ponen algo del materialismo histórico, que es el capitalismo. Además, nos están poniendo subdivisiones de las edades. Por ejemplo, la Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Bueno, entonces, dado esta combinación, no se puede. Opción correcta, opción C. Siguiente, acontecimiento político que expandió las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en la Europa del siglo XIX. Nos dicen las guerras napoleónicas, la guerra de sucesión, la guerra de religión, las guerras de religión, la guerra de reforma. Automáticamente podemos descartar la guerra de reforma porque esa no es una guerra europea, es una guerra en México, 1857 a 1860, liberales contra conservadores. Las guerras de religión, por lo general todo lo que esté asociado a la religión va a ser del orden conservador, por lo tanto no es la expansión de ideas liberales, esta opción se descarta. La guerra de sucesión, hay diferentes guerras de sucesión, entonces podemos tener la guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austriaca, lo cual hace que esta respuesta sea ambigua, y definitivamente la respuesta va a ser la opción A. ¿Por qué es la opción A? Veamos, la era napoleónica va desde 1799, cuando Napoleón llega a partir de un golpe de estado y funda el consulado, y termina en 1815 con su derrota en la batalla de Waterloo, cuando ya era el imperio napoleónico. En estas guerras napoleónicas, lo principal es que se va a dar la difusión de los principios de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son los principios de la Revolución Francesa? Es todo aquello que viene de la Ilustración. ¿Qué tenemos en la Ilustración? Las ideas liberalistas, bueno, del liberalismo, en el caso político, influidas un poco antes de la Ilustración por John Locke, el liberalismo económico, en ese momento por primero la fisiocracia, François Quesnay, y después por Adam Smith, el economista escocés clásico. Ahora, también hay aportaciones que son propias de el gobierno napoleónico, por ejemplo, el sistema educativo, la creación de los liceos, la estandarización, la creación del sistema métrico y su difusión por Europa, de tal manera que no va a ser que cada uno de los reinos tenga su propia unidad de medida, sino que vamos a tener una estandarización. La aportación más grande, e incluso Napoleón mismo lo reconoce así, va a ser la codificación de las leyes a partir del Código Civil Napoleónico. ¿Qué se establece ahí? Se establecen muchos de los principios del liberalismo. Por ejemplo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la protección de la propiedad privada, la tolerancia religiosa, la libertad de profesión, todas son ideas del liberalismo. Opción correcta, liberalismo se expande por las guerras napoleónicas. La doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de hecho ya hablamos de eso, el liberalismo económico, dijimos, inicia de alguna manera en la ilustración con la fisiocracia, François Quesnay con la tabla económica, Adam Smith es uno de los grandes exponentes, David Ricardo también
es importante, Thomas Malthus eventualmente. ¿En qué se basa esto del liberalismo económico? Se basa en esta frase, el laissez-faire, laissez-passer. Es decir, no queremos que el gobierno se entrometa en en todas las acciones económicas que se van a llevar a cabo. Nosotros queremos que exista el libre intercambio de mercancías y el libre mercado, una interacción libre entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, no queremos intervencionismo, no queremos proteccionismo, no queremos mercantilismo. El mercantilismo viene de esta época, por ejemplo, de Luis XIV, el ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. Muchas veces, incluso en Francia, se conoce el mercantilismo como el colbertismo. Entonces, tampoco queremos al mercantilismo. Es una oposición al mercantilismo como tal. Opción indicada, opción A, librecambismo. No hay que olvidar, el libro más importante de la economía clásica de Adam Smith va a ser La riqueza de las naciones. Siguiente pregunta. Identifica en el orden respectivo los nombres de los creadores del socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Del lado derecho les pongo cuáles son las vertientes del socialismo y cuáles son los grandes exponentes. En el caso del socialismo utópico, vamos a encontrar que tenemos a Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen y Louis Blanc. Gran aportación de Louis Blanc durante la Revolución de 1848 en Francia, cuando eventualmente va a llegar Napoleón III al gobierno. Antes no llega como Napoleón III, en 1852 se proclama emperador. Es la parte de los talleres. En términos científicos, igual de la misma época, en 1848, vamos a tener a Karl Marx y Friedrich Engels, los de los estados germánicos. Y finalmente, en cuanto al anarquismo, tenemos al ruso Mikhail Bakunin. En las respuestas nos colocan a diferentes pensadores y filósofos, incluso creo que este es un papa. Lo que va a pasar aquí es que la opción C tiene justamente los nombres de estos precursores de los diferentes socialismos que existen. Y tenemos Louis Blanc para el utópico, Karl Marx para el científico y Mikhail Bakunin para el anarquismo. En los demás tenemos incluso hasta los nombres que están cambiados, ¿no? Nos ponen Louis Fourier cuando debería ser Charles Fourier. Lo mismo para Owen. Entonces, esta no es, esta no es, esta no es. Incluso aunque, por ejemplo, la segunda opción de esta es correcta, las otras dos no lo son. Opción correcta, opción C. Causas que originaron el imperialismo. A. Favorecer el desarrollo de las colonias. B. Promover la religión y la cultura. C. Buscar mercados y materias primas. O D. Facilitar la migración de mano de obra. Definitivamente, el imperialismo está en paralelo con lo que es la segunda revolución industrial, esta industrialización que tiene su origen en los Estados Unidos y gran cantidad de los desarrollos son de ahí. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene ya el petróleo como fuente de energía, el cobre para la parte de la energía eléctrica, la transmisión, la electrificación, el hierro para la producción masiva ya del acero, igual otro tipo de materiales. Esos recursos tal vez no están tan disponibles en el lugar, en la potencia europea o en los Estados Unidos. Y lo que se va a buscar es tener más fuentes de estas materias primas, pero también una vez que ya tenemos el proceso, el material, la materia prima llega al país, se hace todo el procesamiento de esta materia prima para convertirla en un producto terminado, se tiene que comercializar. Para no tener únicamente el mercado local, también hay que buscar otros mercados. ¿Quién nos va a ayudar a lograr estas dos acciones? El imperialismo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la opción correcta es la opción C. Favorecer el desarrollo de las colonias no era la intención y probablemente en algunos casos sí hubo una mejora de la calidad de vida de las personas al tener acceso a productos occidentales, en el supuesto de que estos productos occidentales eran más provechosos para las poblaciones nativas. Promover la religión y la cultura, no, realmente no. De hecho, era una imposición a veces. Esta promoción de la religión y la cultura se ve más expresada en el colonialismo, por ejemplo, en la conquista de América. Igual, algo que olvidé mencionar del inciso A es que no era realmente este el objetivo, tanto que en países como el Congo belga se van a ver atrocidades que se le hacen a la población nativa, la mutilación, por ejemplo, que está documentado claramente por la fotografía, que también es un avance del siglo XIX. De facilitar la migración de mano de obra, no, realmente no. Sí vamos a tener mercados globales, pero no realmente para toda esta parte de la migración. Ahora, nada más para recordar un poco el imperialismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las grandes potencias imperiales, en este caso van a ser los Estados Unidos, que tienen una expansión primero al oeste,
y luego mediante las guerras van adquiriendo más territorios, igual mediante compras, por ejemplo, el caso de Florida, el caso de Alaska. El Reino Unido es la gran potencia imperial en esa época, tiene territorios prácticamente en todos los continentes. Los más importantes van a ser, por ejemplo, Egipto con el control del canal de Suez, los mercados que van a tener en la India, igual como fuente de materias primas. Después de la Primera Guerra del Opio, el control sobre Hong Kong frente a los chinos. También el puerto de Singapur va a ser fundamental, incluso hoy en día es uno de los puertos más importantes. La Segunda República Francesa tiene el control de buena parte del norte y occidente de África. También en Asia van a tener el control de la Indochina francesa. Y las demás naciones, en mayor o menor medida, también van a tener algunas colonias. Por ejemplo, Alemania tiene control de Camerún, Italia tiene el control de Libia. ¿Ok? Bueno, no olvidemos que también hay otras potencias que no son occidentales, como es el caso de Japón. Siguiente pregunta. Suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. Para poder contestar esta pregunta vamos a poner las fechas en las que cada uno de estos sucesos ocurre. Lo que no tenemos que olvidar, y muy probablemente va a ser una pregunta de examen, es el origen o el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la gota que derramó el vaso, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand, en Sarajevo, en junio de 1914. Esto hace que el Imperio Austrohúngaro le declare la guerra a Serbia y la guerra inicia en agosto. Ahora, no es como tal la causa, hay muchísimas causas. Todo va desde la paz armada, toda esta carrera armamentística, las rivalidades imperiales, sistemas de alianza, etcétera, etcétera. Ahora, inicia la guerra, Alemania está aliada al Imperio Austrohúngaro, Rusia está aliada a Serbia, entonces va a haber una invasión alemana a Rusia. Primero se van a dar batallas en la zona de Prusia Oriental. A los rusos no les va bien y por lo tanto hacia 1915 sobre todo ya va a haber muchas batallas del frente oriental en Rusia. En este momento todavía sigue sin importarle mucho a los Estados Unidos la guerra, siguen con esta política de neutralidad. ¿Qué pasa ya en 1915? En 1915, en mayo, se da el hundimiento del transatlántico Lusitania. Ahora, la respuesta que se marca como correcta no es esta, sino que es esta. De hecho, esta flecha nada más la puse cuando estaba mencionando el tema. Nos marcan el hundimiento de Lusitania como la respuesta correcta. Ahora, yo voy a decir, aquí voy a poner un signo de interrogación porque sí influye este hundimiento, pero no es como tal la causa inmediata de la entrada de los Estados Unidos a la guerra. ¿Por qué? El hundimiento es en 1915, la entrada es en 1917, es decir, casi 2 años después. Esto se da en el contexto de algo que se llama la guerra submarina indiscriminada, en donde los alemanes tenían sus submarinos y a diestra y siniestra estaban hundiendo barcos, aun cuando fueran barcos de transporte y de pasajeros. Lo que va a pasar después de este hundimiento es que el presidente estadounidense Woodrow Wilson le va a exigir a los alemanes que paren esta guerra indiscriminada. Los alemanes aceptan y con esto se pudo haber terminado este detalle entre los Estados Unidos y Alemania. ¿Qué pasa hacia 1917? En enero de 1917, los alemanes deciden que para poner un poco la balanza a su favor, dado que estaba un tanto parada la guerra, era una guerra sumamente lenta, van a retomar esto de la guerra submarina indiscriminada, pero como va a haber represalias de los Estados Unidos, le piden a México a través del telegrama Zimmerman que se una a la guerra atacando a los Estados Unidos. Los británicos interceptan este telegrama, se lo dan a los Estados Unidos y con esto el presidente Woodrow Wilson decide que hay que ir a la guerra en abril de 1917. ¿Ok? Ahora, bueno, ya habíamos dicho que no. La revolución bolchevique, obviamente en términos de tiempo no lo es, además ya explicamos por qué son otras las causas. La causa más correcta sería el telegrama Zimmerman. Pero es importante hablar de la revolución bolchevique porque es la famosa revolución de octubre, ya en términos de la revolución rusa, que va a llevar a Lenin al poder. Ahora, ¿qué es lo importante cuando Lenin llega al poder? Primero es que va a sacar a Rusia de la guerra. ¿Cómo lo va a hacer? A partir del tratado de Brest-Litovsk. Con eso, Rusia sale de la guerra, ya el imperio ruso está perdido, se desintegra, y
los rusos van a tener una guerra civil que eventualmente va a hacer que los bolcheviques se cree la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿ok? La URSS. Mencheviques contra bolcheviques, ejército blanco contra el ejército rojo. Todos esos detalles de la Revolución Rusa. Entonces, aunque no sea la opción más indicada, el hundimiento del transatlántico Lusitania. Documento en el que se basó la elaboración del Tratado de Versalles. Nos dicen 14 puntos de Wilson, Tratado de Brest-Litovsk, que acabo de mencionar, entonces ya automáticamente podemos decir desde ahorita no. Este es con el que sale Rusia de la guerra al rendirse ante Alemania y perder territorios. Conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta es en 1945, es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no lo es. Ahorita vamos a hablar más a detalle de la conferencia de Yalta. Pacto de Múnich tampoco es. ¿Por qué? Este pacto de Múnich también es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? Es un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, cuando está haciendo toda la parte de la expansión de Alemania, la anexión de Austria, también quiere anexar la región de los Sudetes en Checoslovaquia, dado que hay una población importante alemana. Dado que eso está ya de manera bastante evidente en contra del Tratado de Versalles, se reúne con las autoridades británicas, el primer ministro Chamberlain, y también las autoridades francesas, y acuerdan en ese pacto, que de hecho es moderado me parece que por Mussolini, que con esa anexión de los Sudetes se va a detener ya esta ambición territorial de Hitler. Bueno, llega Chamberlain de regreso a Londres, lo reciben con júbilo porque se cree que se evitó una guerra, lo cual pues es falso porque poco tiempo después se da la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, lo cual da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En este caso estamos hablando del Tratado de Versalles, que es el final de la Primera Guerra Mundial. Nos quedamos entonces que son los 14 puntos de Wilson. Ahora, ¿de qué se trata? Este tratado es de 1919, como ya mencioné, es con lo que se cierra ya la Primera Guerra Mundial. Los 14 puntos de Wilson, lo que intenta el presidente Woodrow Wilson es establecer unos puntos o pasos con los que se podría lograr una paz duradera. Se cree que es algo sumamente idealista, pero aún así algunos de los puntos se van a ver expresados en el Tratado de Versalles. Por ejemplo, de forma más importante, la creación de la Sociedad de Naciones, que va a intentar evitar algún conflicto futuro, lo cual no lo logran y por eso viene después la Segunda Guerra Mundial. Otro tipo de puntos que se van a establecer son los reajustes territoriales, es decir, con la caída de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, surgen nuevas naciones, por ejemplo Checoslovaquia, que después viene toda esta parte de los Sudetes. Pago de reparaciones de guerra, se culpa a Alemania por la causa de la guerra, entonces ellos van a tener que pagar buena parte de esto, esto va a provocar una crisis económica, también va a haber una ocupación importante de Francia en la zona industrial de Alemania, esto genera resentimiento, sobre todo de personajes como Hitler, reducción del poder militar alemán, es decir, vamos a evitar una guerra limitando el número de soldados que va a tener Alemania, el número de oficiales, no pueden tener submarinos, no pueden tener aviones. Que bueno, Hitler no le va a interesar esto y va a ir creando su ejército. En un principio su ejército personal prácticamente. ¿Ok? Entonces, 14 puntos de Wilson. Una causa de la crisis económica de 1929 fue la competencia desleal, caída de la bolsa, contracción de la inflación o especulación en la industria. Para poder contestar esta pregunta hay que tener un poco el contexto. Termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en 1919, aunque los combates acaban en 1918. Los Estados Unidos son ya la potencia militar y potencia económica de las más importantes del mundo, si no es que la más importante, todavía rivalizando un poco con el Reino Unido, dado que fue una guerra sumamente destructiva para las naciones europeas. Los Estados Unidos van a ser los proveedores de recursos para la reconstrucción europea. Eso hace que se impulse todavía más el crecimiento de Estados Unidos como una potencia. Vienen los locos años 20, es un boom en la economía estadounidense, pero siempre que ocurre esto, eventualmente va a haber una caída. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa esta caída? Se va a ver en la caída de la bolsa. El uso extendido del mercado accionario, la especulación financiera, ese es un gran problema siempre con los mercados financieros. La sobreproducción, empezamos a producir demasiado y luego ya no va a haber a quién venderle. El uso excesivo del crédito, que está ya muy, digamos, conectado con el consumismo. Ahora, esto causa la caída de la bolsa. La caída de la bolsa ese jueves negro en octubre de 1929.
La consecuencia de esta caída de la bolsa, es decir, la caída de la bolsa, es la causa de la crisis económica. Esta crisis económica que se va a ver expresada en la Gran Depresión. La Gran Depresión en los años 30. ¿Qué vamos a tener ahí? Deflación, desempleo generalizado de forma sumamente importante, la caída de la actividad económica. Ahora, esta crisis, esta Gran Depresión se va a exportar a otros países, sobre todo a Europa. ¿Cuál va a ser la consecuencia de tener esta crisis económica en países como Alemania? El fortalecimiento del totalitarismo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vemos que la crisis económica fue causada por la caída de la bolsa. Y la caída de la bolsa fue causada por la especulación, por ejemplo. Entonces, si nos hubieran preguntado de la caída de la bolsa, perdón, habría sido la especulación. En este caso no, entonces la quitamos, esta tampoco es y esta tampoco es. Todas estas pueden influir, pero no, la opción correcta aquí es la caída de la bolsa. Siguiente pregunta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia D, se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación. Ahora, aquí nos ponen 4 conferencias que de este lado también coloco, ya en términos de cuándo se llevaron a cabo, quiénes participaron y cuáles fueron los acuerdos. La conferencia de Casablanca se da en 1943. Ahí participan Churchill del Reino Unido, Roosevelt de los Estados Unidos y los generales de Gaulle y Giraud por parte de la Francia Libre. Lo que se acuerda aquí es la invasión de Italia. Es decir, ya había sido toda la parte de la situación de la pérdida de Francia. Había combates en el norte de África. Ahora había que pasarlos hacia Italia. ¿Ok? En esta ocasión no está presente Stalin porque es, digamos, el periodo más crítico del Frente Oriental. Ya en noviembre se da una conferencia en Teherán. En esta sí participa Stalin y con eso se tiene la conferencia de los 3 grandes. Participa Stalin de la Unión Soviética y junto con Churchill y Roosevelt. ¿Qué se establece en esta conferencia? Lo más importante va a ser el desembarco en Francia, el desembarco que será en Normandía, la operación Overlord, el día D. ¿Por qué? Porque era importante que hubiera otro frente europeo, no nada más el de Italia, para que pudieran terminar más rápido con la Alemania nazi. Casi toda la carga de los combates estaban sobre la Unión Soviética. ¿Ok? Después viene la conferencia de Yalta, igual otra conferencia de los 3 grandes. Esta se da en febrero de 1945. Importante, ¿por qué? Porque la guerra termina en mayo de 1945, estamos a pocos meses de terminar, ya pasó la parte más crítica que sería la campaña de las Ardenas. Aquí, dado que se va a acabar, se va a hablar de qué va a pasar después de la guerra, la desmilitarización, la desnazificación y la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. La zona de ocupación británica, francesa, estadounidense y soviética. ¿Ok? Con esto automáticamente tendríamos que la respuesta es Yalta. Gran detalle aquí, nos dicen al finalizar, la guerra termina mucho después, bueno, no mucho después, algunos meses después. Entonces esto me deja un poco en duda sobre cómo fue la redacción de esta pregunta, pero sigue siendo esta la opción correcta. Yalta, Casablanca no lo es, Teherán tampoco lo es. Ahora, Potsdam. Potsdam se da después de la guerra, se da ya en julio del 45. Siguen estando los 3 grandes, nada más que hay un relevo de Churchill a Attlee, muere Roosevelt y llega Truman. Lo que se va a hacer aquí es restablecer, digamos, las fronteras que existían antes de todas las anexiones que hizo la Alemania nazi. Se va a hacer también un reajuste de fronteras, sobre todo en la zona de Europa del Este, que es pedido por la Unión Soviética. Persecución de criminales de guerra, dado que se va descubriendo las atrocidades que se cometieron, por ejemplo, en el Holocausto. Y más detalles de la ocupación, de estas zonas de ocupación, pero lo principal es que en Yalta se definieron. ¿Ok? Entonces, opción correcta, la conferencia de Yalta. Y aquí podemos ver a los 3 grandes de Yalta, justamente. Churchill, Roosevelt y Stalin. Uno de los rasgos que distingue al bloque socialista del capitalista es... Ok, voy a poner del lado derecho un comparativo entre los diferentes bloques. Vemos que el bloque capitalista es de libre mercado, definitivamente, en tanto que el socialista en el manejo de su economía va a ser de planificación central de la economía. En términos de la doctrina que va a guiar al capitalismo es la doctrina Truman, en el sentido en que se tiene que contener la expansión del comunismo. Disculpen a mi perrita. ¿Por qué? Porque si un país cae, eventualmente los demás países van a caer, lo que se conoció como el efecto dominó. En términos de la ayuda a los países después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos van a ayudar con el Plan Marshall
en tanto que la Unión Soviética a los países de su esfera de influencia los va a ayudar mediante el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Términos militares, la alianza militar del bloque capitalista va a ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en tanto que del bloque socialista va a ser el Pacto de Varsovia. Quienes pertenecen del bloque capitalista es lo que se conoce como el primer mundo. Estados Unidos es el líder y tenemos a los demás países, Inglaterra, Francia, Bélgica, etc. Del segundo mundo, los países socialistas, la Unión Soviética como líder y luego tenemos Polonia, Hungría, Rumania. Cuestión importante aquí, Alemania Federal y Alemania Democrática. ¿Por qué? De estas zonas de ocupación que teníamos, la zona de ocupación soviética se va a convertir en Alemania Democrática, la zona de ocupación de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra se convierte en Alemania Federal y va a ser la zona de mayor tensión en Europa. ¿Ok? Entonces tenemos que economía centralmente planificada distingue al bloque socialista. ¿Por qué no es la opción A? Resulta que al inicio de la Guerra Fría estaba todo esto de la carrera armamentista con el desarrollo de las bombas nucleares, ¿no? Primero fueron los Estados Unidos, llegan la Unión Soviética también tiene su arma atómica, eventualmente todos los tipos de bombas que se van a empezar a hacer. La carrera espacial también va a ser otro aspecto y ahí al principio la Unión Soviética va a la delantera. Por ejemplo, son los primeros en mandar un satélite al espacio. El intervencionismo en los asuntos del tercer mundo, ambos bloques van a intervenir en el tercer mundo. El tercer mundo son los que no están alineados de forma directa con alguno de ellos y van a intervenir justamente para que puedan tener una mayor influencia, tanto capitalistas como socialistas. Finalmente, el escaso intercambio de mercancías con otros países. No, los socialistas intercambiaban mercancías. Por ejemplo, el caso de Cuba. Y uno de esos intercambios fue en 1962 misiles balísticos que van a comprometer la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, viene la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. Entonces, esta tampoco es. Al documento que firmaron 14 países latinoamericanos comprometiéndose a no fabricar, recibir, almacenar ni probar armas nucleares se le conoce como Tratado de Tlatelolco, Tratado de Kioto, Pacto de Varsovia o Pacto de Trianón. Bueno, Pacto de Varsovia acabamos de decir que no, es esta alianza militar del bloque socialista. El Pacto de Trianón es como culmina, es el símil del Tratado de Versalles, pero en términos del Reino de Hungría. Entonces esto es Primera Guerra Mundial, no lo es. Tratado de Kioto, hasta donde recuerdo, el que recuerdo yo es el Protocolo de Kioto, en términos del medio ambiente, del ambiente. Entonces tampoco es. Respuesta correcta es la A. Tratado de Tlatelolco. ¿De qué se trata el Tratado de Tlatelolco? Va a ser el tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Se firma en 1967 y es promovido por Alfonso García Robles. ¿Quién es Alfonso García Robles? Va a ser, justamente por esta gestión que se va a tener, va a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1982. Tenemos otros premios Nobel, luego vamos a tener a Octavio Paz y finalmente a Mario Molina, todos egresados de la UNAM. Siguiente pregunta. Factor importante de la crisis político-militar en el Medio Oriente es A. La creación del Estado de Israel, B. La opresión turca de Palestina, C. La independencia de Irán o D. La disputa religiosa en Líbano. Ahora, para esta pregunta vamos a tener que la opresión turca de Palestina se da por el Imperio Otomano y termina al concluir la Primera Guerra Mundial. Entonces esta no es la opción, dado que estamos en el contexto de la Guerra Fría. La independencia de Irán, hasta eso Irán se va a distinguir por haber sido en gran medida independiente. Hay diversas monarquías, aunque va a tener ciertas ocupaciones. De hecho, un dato importante es que durante la conferencia de Teherán se garantiza que Irán seguirá de forma independiente. ¿Ok? Algo importante que hay que recordar es que existe la revolución iraní en 1979. Esta revolución lo que va a hacer es destituir al Shah y comienza la República Islámica de Irán. ¿Ok? Y es donde hay ciertos conflictos ya con los Estados Unidos, la crisis de los rehenes, etc. La disputa religiosa en Líbano no lo es porque Líbano ciertamente es un país multicultural, por lo tanto multirreligioso, pero no va a tener no va a ser tan importante en términos político-militar como lo será el conflicto árabe-israelí que inicia justamente con la creación del Estado de Israel. Ahora, ¿qué otras crisis, qué otras guerras vamos a tener? La crisis del Canal de Suez, la Guerra de los 6 días y la Guerra del Yom Kippur, en donde Israel y sus aliados, por lo general Estados Unidos, Francia e Inglaterra,
el Reino Unido, se van a enfrentar con los países que están, los vecinos de Israel. Entonces vamos a tener de este lado a Egipto, vamos a tener a Jordania, tenemos Irak, Siria y Líbano. ¿Ok? En todas las guerras Israel sale adelante e incluso va teniendo mucho mayor control territorial. Hecho que se consideró como el inicio de los cambios políticos de finales del siglo XX en la Europa del Este. Nos dicen paz armada, guerra fría, caída del muro de Berlín o guerra de los Balcanes. Aquí es importante ver que paz armada es lo que está antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, esta situación en donde las potencias europeas imperialistas sabían que iba a haber una guerra, pero aún así nada más estaban preparando para ella, la paz armada. La Guerra Fría es lo que queremos terminar. Queremos tener estos cambios políticos para terminar la Guerra Fría, entonces no es como que esto de inicio a estos cambios, queremos cambiar esto. Caída del muro de Berlín, esta es la opción correcta. Guerra de los Balcanes, hay diferentes guerras en los Balcanes, incluso hay una antes de la Primera Guerra Mundial, existen también conflictos después de la desintegración de Yugoslavia, entonces no va a ser esta. ¿Por qué? Ahora, para poder entender esto hay que ver todos los elementos o todos los sucesos que llevan hacia la disolución del bloque socialista. Lo primero que vamos a tener son los diferentes problemas económicos que se van a ver expresados en la esfera social y con ello en las protestas que van a ser reprimidas. Dado que existen problemas económicos, va a pasar que en 1983 la administración de Ronald Reagan va a promover o va a iniciar con esto que es la iniciativa de la defensa estratégica en los Estados Unidos, en donde para tratar de contener un tanto el riesgo de las armas nucleares se quiere crear o desarrollar algún tipo de defensa espacial. Entonces, si los Estados Unidos hacen esto, en consecuencia la Unión Soviética tendría que hacer algo al respecto. Como hay problemas económicos, no pueden seguirle el paso a los Estados Unidos con ese tipo de cosas. Ahora, para tratar de mejorar la situación, se va a haber una serie de reformas. El Glasnost y la Perestroika, la reforma política y la reforma económica, impulsadas en ese momento por Gorbachev. ¿Qué es lo que sucede? No van a tener el éxito que se esperaba. Además, con el Glasnost, la transparencia, tratar de no reprimir tanto, va a suceder algo como la caída del muro de Berlín. ¿Qué es lo que sucede? Se van a relajar un tanto las restricciones de viaje entre Alemania Oriental y Occidental. Se anuncia eso por televisión. Las personas creen que esto va a tener, dado también la ambigüedad en cómo se informa, que esto tiene efecto inmediato. Entonces la gente se empieza a congregar y acumular en el muro de Berlín. Los guardias del muro no saben qué hacer y permiten que la gente pase de oriente a occidente. ¿Ok? De Berlín del Este hacia Berlín del Oeste. Y con eso inicia la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Esto acelera de manera sumamente importante los siguientes cambios que van a pasar en los diferentes estados del bloque soviético. Por ejemplo, se da la revolución de terciopelo en Checoslovaquia. Se dice de terciopelo porque es una revolución no violenta que saca al Partido Comunista del poder. Y dado que ya no hay tanto apoyo, se disuelve la Unión Soviética en diciembre de 1991. Antes incluso había habido un intento de golpe de Estado. Última pregunta. ¿Cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Nos dan como opciones radar, genoma humano, internet y lector óptico. Inmediatamente podemos decir intercambiar información tiene que ver con el internet. Para eso utilizamos el internet. Ahora, ¿por qué no son las otras? Vamos a poner de este lado las diferentes revoluciones industriales para tenerlas como contexto. El radar surge un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene su gran desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, con tal de utilizar estas ondas de radio para detectar si hay algún avión enemigo, algún barco enemigo. Eventualmente en uso civil se utiliza bastante en el control de tráfico aéreo. Entonces, no es para intercambiar información. El genoma humano es parte, sí, de la tercera revolución industrial, sobre todo con la parte de la biotecnología, en el sentido de poder entender la parte del ADN, pero tampoco es para intercambiar información. Lector óptico, bueno, es un desarrollo tecnológico, sí, nos va a servir, por ejemplo, para la lectura de los CDs. Esto sería un poquito más de almacenamiento, pero no intercambiar información nuevamente como lo vamos a tener con el Internet. Un detalle importante es que nos dicen la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee, como si esto fuera lo que él creó, prácticamente, tal vez él y su equipo de trabajo. El Internet surge como, es parte de todo un proceso de desarrollo, un proceso de desarrollo que inicia en los años 60
con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y algunas universidades, me parece que el MIT y Caltech o Cornell, no recuerdo bien, cuando desarrollan ARPANET para intercambiar información. Se va desarrollando los protocolos con los que esta transmisión de los paquetes de información se va a dar. El protocolo TCP/IP, que sigue siendo vigente hoy en día con el Internet. Entonces, en esto no participa Berners-Lee. En donde sí participa es en el desarrollo de navegadores y sitios web. ¿Ok? Es decir, vamos a transmitir esa información y vamos a crear una red de sitios que se van a basar en el World Wide Web para transmitir, hacer transferencia de hipertexto en páginas que van a seguir un formato HTML. Bueno, el script que va a escribir las páginas de internet. ¿Ok? Esta es la aportación de Berners-Lee, que de hecho va a hacer que el Internet pase de ser algo que es exclusivo de centros de investigación, de universidades. Por ejemplo, en ese momento Berners-Lee trabajaba en el CERN, en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, y ya con esto vamos a tener la comercialización del Internet. Esa sería la aportación. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la guía para el área 3 de Historia Universal. Espero que les haya gustado, que les sean útiles estas respuestas y estas explicaciones. Cualquier cosa me lo pueden escribir en los comentarios. No olviden ver los videos de las otras áreas, dado que Historia Universal los temas son los mismos en todas las áreas. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.